¿Qué tal, queridos hermanos? Pues qué bendición que esta mañana podamos estar conectados y podamos seguir meditando en la palabra de Dios, en esa increíble palabra que el Señor nos ha dado para bendecir nuestras vidas, para edificar nuestras vidas, para formar nuestra vida, nuestro carácter al de Cristo Jesús. Y vamos a continuar en esta serie que he titulado Orando con Jesús, en la que estamos estudiando este increíble pasaje que está en Mateo, en el capítulo 6, donde el Señor nos enseña a orar, y veíamos que no es una oración para repetición, no es para hacer un rezo como muchas personas piensan o lo hacen, sino que es un modelo de oración, es una manera en la que Jesús nos enseña cómo podemos acercarnos a Dios y cómo es que es tan profundo la manera en la que podemos acercarnos a Él y lo que podemos pedirle, ¿no? Entonces, esta mañana he titulado el mensaje Identidad y Santidad. Identidad y santidad, ¿por qué? Porque vamos a seguir viendo el versículo 9, pero vamos a ver la siguiente parte que dice: santificado sea tu nombre. Y la semana pasada veíamos cómo es que Jesús nos incluye en la familia de Dios y nos pone bajo la paternidad de Dios. Ahora vivimos bajo el cuidado del Padre, ya no somos solamente creación, sino que ahora también somos hijos de Dios. Y sabemos también que nuestro Padre perfecto está en el trono y podemos saber que también está en nuestro corazón. Y entonces, después de eso, Jesús continúa su oración y está enseñando a sus discípulos, a los que están escuchándolo, y dice: santificado sea tu nombre. Esa es la primera petición del Padre Nuestro, de este modelo de oración. Y esta frase tiene un significado amplio y profundo. Y vamos a estudiarlo respondiendo algunas preguntas, tres preguntas específicamente. La primera es: ¿qué representa el nombre de Dios para mí como su hijo? ¿Qué representa el nombre de Dios para mí como su hijo? Y es que tal vez tienes un nombre común, un nombre que muchas personas lo tienen, o tal vez tienes un nombre especial, un nombre que es único, tal vez un nombre que es una combinación de dos nombres, tal vez tienes un nombre en otro idioma. Yo considero que mi nombre es común. Es un nombre que suele escucharse mucho, pero para mí tiene un significado especial. ¿Por qué? Porque mi nombre era el nombre de mis dos abuelos, a mi abuelo paterno y el de mi abuelo materno, que aún siendo desconocidos tenían el mismo nombre, y por no azares del destino, sino por voluntad de Dios, sus hijos se unieron, y mi mamá y mi papá se unieron, y ahora acabaron siendo familia. Y entonces mi abuelito Roberto, el papá de mi papá, y mi abuelito Roberto, el papá de mi mamá, aún sin conocerse por mucho tiempo, hubo un momento en que emparentaron, y ahora surgió esta nueva familia de mis padres y después yo. Entonces es interesante porque mis abuelitos paternos tienen el mismo nombre. Tengo tíos de las dos familias que tienen ese nombre. Mi papá tiene el nombre de Roberto en su segundo nombre. Y entonces yo tener este nombre a mí me da no solamente una identidad propia, sino que me hace saber que soy parte de una familia, que represento o que llevo una tradición. Entonces mi nombre para mí es muy especial por eso, ¿no? Y los nombres en el Antiguo Testamento, en la palabra, en la Biblia, eran algo sumamente especial, eran importantes. Los padres no ponían los nombres de sus hijos a la ligera, sino que los nombres eran escogidos por situaciones muy específicas, ya fuera que se dieran en el momento en el que nacieran, o por las circunstancias en las que nacían, o por lo que sucedía, o por el carácter aún del niño. Y tenemos como ejemplo a Jacob, que su nombre significa usurpador, y él usurpa, él roba la primogenitura de su hermano. Y después Dios le cambia de nombre y le dice: ya no vas a ser más el ladrón, el ratero, sino que ahora vas a llamarte Israel, que significa el que lucha
con Dios, ¿no? Porque luchó con Dios precisamente, ¿no? O también tenemos el ejemplo de Abraham, ¿no? Que Dios le cambia su nombre a algo muy similar, pero le da un significado totalmente distinto, ¿no? O también tenemos el ejemplo de Isaías, o de Oseas, o de Josué, que significa el Señor salva, ¿no? Que de ahí proviene el nombre de Jesús, ¿no? Y por eso dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, lo dice el ángel cuando anuncia el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces, vemos que los nombres eran algo muy especial que iba a definir no solamente el carácter, sino incluso el futuro o la vida de la persona que llevara ese nombre, ¿no? Y cuando hablamos del nombre de Dios o de los nombres de Dios, el asunto no es diferente, ya que Dios a lo largo del tiempo se ha revelado con distintos nombres. No porque sea diferentes dioses o distintos dioses, sino que a causa de lo que su pueblo estaba viviendo, estaba pasando, Dios revela una parte de su ser o una parte de su carácter a través de uno de sus nombres. Podríamos decirlo con todo el respeto y la reverencia que merece y de la que es digno el nombre de Dios, que Dios se revela a través de un apodo, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ver algunos de estos nombres con los que Dios se revela a su pueblo, y cómo es que eso marca la diferencia, y aún sigue haciendo la diferencia en la vida de sus hijos, ¿no? Primero Dios, y esto no está en orden, ni mucho menos, y no voy a profundizar mucho en esto, no voy a dar citas bíblicas, solamente voy a nombrarlos, y si quieren conocer en qué lugares de la Biblia están, me pueden me pueden mandar un mensaje, y les puedo decir con todo gusto, pero no tengo el tiempo para profundizar tanto en esto. Pero, por ejemplo, vemos el nombre de Jehová, ¿no? Que es de los más conocidos. ¿Cómo es que Jehová se presenta, o Dios se presenta ante Moisés y le dice, ve y libera a mi pueblo? Y entonces Moisés le dice, bueno, pero cuando llegue ahí, ¿qué les voy a decir? ¿Quién me está enviando? Y Dios le dice, te está enviando Jehová, que significa el yo soy, que significa el que es porque es, ¿sí? El que existe por siempre y para siempre, el que tiene existencia en sí mismo, ¿no? Entonces Jehová se presenta como el Dios todopoderoso por encima de todos los otros dioses y los dioses de Egipto, ¿no? Los ídolos de Egipto, los dioses falsos de Egipto, ¿no? Entonces así se presenta Dios ante Moisés y ante el pueblo que estaba viviendo en una nación idólatra, ¿no? O también, por ejemplo, cuando vemos literalmente el principio de la creación, el principio de la Biblia, el principio del mundo, vemos que Dios se revela como Elohim o Elohim, ¿no? Esta idea que proviene de la palabra Dios, pero que es Él, pero cuando vemos el Elohim, vemos que es en plural. Y esto no es porque sean más dioses o porque sean dioses, sino que es un Dios único y verdadero, pero que es en tres personas. Y eso se revela desde el principio de la creación. Y entonces tenemos el Elohim, pero después también tenemos lo que muchas veces sucedió en el Antiguo Testamento, que usaban la palabra Jehová, pero le añadían un extra. Y esto era para revelar o para adorar una parte del carácter de Dios, ¿no? Y por ejemplo tenemos Jehová Jireh o Jehová Jireh, ¿no? Que significa Dios mi proveedor, ¿no? Dios el que me da todo lo que necesito, ¿no? Tenemos Jehová Rafa o Jehová Rafa, que es Jehová mi sanador, Jehová el que cura mis dolencias. Y tenemos Jehová Nisi, Jehová mi bandera, ¿no? Cuando estaban en la guerra era Jehová Nisi, Jehová el que me da la identidad para poder ganar, Jehová mi bandera. O tenemos también Jehová Shalom, Jehová mi paz, Dios es mi paz, Dios es el que me llena de paz. También tenemos Jehová Rohi o Jehová Roi, que es Jehová es mi pastor, ¿no? Del Salmo 23 y de otros lugares en la Escritura, donde vemos que Dios se presenta como el cuidador de su pueblo, el que está atento siempre a su pueblo. Tenemos también Jehová Sama o Jehová Sama, que es Dios es mi compañero,
Dios me acompaña en todo momento. Tenemos a Jesús, que es la revelación máxima de Dios en la tierra, que significa, como ya lo había dicho, Dios salva, Jehová salva, ¿no? Yeshua, Yeshua, ¿no? Y también tenemos Emmanuel, ¿no? Que es Dios con nosotros. Entonces podemos saber que Dios se revela de diferentes maneras, en un sentido, a través de sus nombres, y eso nos deja ver parte de su ser, parte de su carácter, y esto representa algo especial para su pueblo, ¿no? Y a través de estos nombres podemos ver también la obra de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas, ¿no? Y por eso podemos decir como Salomón en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es el nombre de Jehová, y entonces podemos correr a él y podemos refugiarnos en él, podemos refugiarnos en el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es la revelación de su ser. Así que está íntimamente relacionado con cómo es Dios y con cómo se relaciona Dios con nosotros, ¿sí? Y entonces podemos confiar y descansar en su nombre, en quién es Él, en lo que Él dice de Él mismo. Y por eso Jesús dice que el nombre de Dios debe de ser santificado. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta que vamos a estar contestando. ¿Qué representa santificar? ¿No? Y la palabra santificar proviene, bueno, de la idea de santo, ¿no? Que en griego es agios, ¿no? Y que significa apartado o apartar, ¿no? Pero cuando nos referimos a Dios que es un Dios santo, que es un Dios perfecto, estamos diciendo eso, ¿no? Que en Dios no hay error, no hay defecto, no hay mancha, no hay nada incompleto en Él mismo, sino que Él por sí mismo está lleno de gloria, está lleno de luz, está lleno de perfección, existe por sí mismo y no necesita de nada ni nadie fuera de Él, ¿no? De eso se trata la perfección de Dios, de eso se trata la santidad de Dios. Y de hecho Isaías nos revela que Él es 3 veces santo, ¿no? Cuando Isaías tiene la visión de Dios, escucha a los ángeles decir santo, 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 ¿no? 3 veces santo. Y entonces Isaías teme por su vida porque dice, ay de mí, que soy un hombre de labios inmundos, impuros, viviendo en medio de un pueblo de labios impuros, y he visto a Dios. Él dice, voy a morir. Pero entonces Dios manda al ángel con un carbón encendido tomado del altar de la adoración a Dios, y entonces este ángel con el carbón encendido toca los labios de Isaías y le dice, ha sido purificado, es decir, ha sido santificado. Y entonces Jesús sabe que como el Padre es perfección en sí mismo, conoce el ser perfecto de Dios porque Él mismo tiene el ser perfecto de Dios en su divinidad, en su parte divina, que era 100% divino. Dios tiene esa perfección, Jesús tiene esa perfección. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando nos enseña a que oremos y pidamos que el nombre de Dios sea santificado? Lo que Jesús no enseña es que Dios es lo que Jesús no enseña no es que Dios necesite algo de nosotros, a que nosotros necesitemos santificar el nombre de Dios para hacerlo mejor, ¿no? Sino lo que Jesús nos enseña es que Dios es tan santo, es tan perfecto, que su nombre, su ser, Él mismo, es digno de todo honor, de toda gloria, de toda adoración, de toda veneración, de todo lo mejor que nosotros le podemos dar como hijos de Él, ¿no? Tenemos que engrandecer el nombre de Dios delante de los que no creen, ¿no? Y esto es algo que tenemos que entender correctamente, esto último, ¿no?
No se trata de que nosotros vamos a hacer que Dios sea más grande, ¿no? Porque Él ya es completamente suficiente y no necesita de nosotros, como decía, ¿no? Pero lo que estamos llamados es a lo que dice el profeta Isaías en Isaías 26:8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Tu nombre y tu memoria. Es decir, que tu nombre sea engrandecido, que tu memoria sea transmitida. Es decir, tu palabra sea transmitida por generaciones. Ese es el deseo de nuestra alma. Sabiendo que el nombre de Dios representa su ser, su identidad, su obra, su voluntad, tenemos que decirle a Dios, o cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciéndole a Dios que su presencia, Él mismo, es lo que más deseamos en nuestra vida. Y cuando hacemos eso, nuestro corazón y nuestra voluntad son movidos, en primer lugar, a obedecer a Dios, porque decimos, Dios, tú eres lo mejor que puedo tener en esta vida, tú eres lo que más anhela mi corazón y mi alma, entonces quiero obedecerte, quiero responder a quién eres tú, a cómo te has revelado tú en mi vida, obedeciéndote. Respondo a eso en adoración, respondo a eso en obediencia, rindiendo mi vida completamente a ti, rindiendo mi voluntad, rindiendo mis emociones, rindiendo mis relaciones, mis pensamientos, todo lo que soy, todo lo que tengo, lo rindo a ti, el único Dios perfecto, santo, que se ha revelado a mí como mi Padre. Y entonces eso me lleva a comunicar el nombre de Dios a otros, a comunicar el Evangelio de Cristo Jesús, es decir, a decirles lo increíble que es Dios para mí, en mí, y que asimismo Dios quiere estar en la vida de los demás. Entonces, santificar el nombre de Dios representa, en primer lugar, estimar su nombre o su propio ser como lo mejor que podemos tener en nuestra vida. Es decir, que comprendamos y vivamos a la luz de que tener a Dios o de que Dios esté con nosotros es lo mejor que pueda sucedernos en esta vida. También santificar el nombre de Dios significa rendirnos ante Él en devoción completa, en entrega completa, como decía. Y también significa que vamos a hacer que Dios y su grandeza y su majestad sean vistos y admirados por otros a través de nuestra vida. Vamos a causar que otros vean a Dios como el Dios increíble y maravilloso que es. Y para eso tenemos que vivir una vida plena en Cristo. No que no va a haber problemas, no que no vamos a estar tristes en momentos, no que no vamos a sufrir de repente, pero lo que esto significa es que cuando estemos en situaciones complicadas, cuando estemos en momentos en los que las personas del mundo se sientan con desesperanza, se sientan irritados, se sientan desgraciados, nosotros no, porque tenemos a Cristo y podemos ser esa luz y dar esa esperanza de que no importa lo que está sucediendo en el mundo, Cristo está en control, Dios está en el trono y Él va a hacer lo mejor para nosotros, para sus hijos. Entonces, ahora lo que vamos a ver es maneras prácticas. Ya vimos lo que representa, pero ahora vamos a ver cómo puedo santificar yo el nombre de Dios con mi vida, ¿no? En primer lugar, y esto es algo de suma importancia, que si lo estás haciendo vas por muy buen camino, y si no, es momento de empezarlo. Tienes que guardar su palabra como el tesoro más valioso que puedas tener. No solamente se trata de leer por leer, o decir, ay, es que estoy haciendo 3 planes de la Biblia, ¿no? Y que todos digan, wow, qué padre, qué espiritual, o cuánto está creciendo. No, se trata de que tú en tu corazón literalmente estás atesorando, estás guardando la palabra de Dios y consideras la palabra de Dios como lo mejor que puedes tener en tu vida, porque ella te revela a Dios mismo.
Y entonces estás leyendo y te estás maravillando y a lo mejor hay momentos en los que no entiendes lo que estás leyendo, pero lo que entiendes es algo que te maravilla y es algo que te lleva a adorar a Dios y agradecer a Dios y te lleva a obedecer a Dios, ¿no? Entonces guarda su palabra como el tesoro más grande que puedas tener, porque en ella está revelado Dios mismo. Entonces eso va a llevar a santificar el nombre de Dios, es decir, a engrandecer el nombre de Dios en tu vida y en la vida de los que te rodean, porque la palabra de Dios está puesta para eso, para glorificar a Dios en nuestras vidas. Entonces, guarda su palabra. Y en segundo lugar, podemos santificar el nombre de Dios adorando en espíritu y en verdad, personalmente y colectivamente. Y este ha sido un tiempo complicado, porque no hemos podido adorar como iglesia. Y yo espero, y es mi oración, para que pronto podamos pasar al semáforo del color que sea, que nos permita reunirnos con más seguridad y con más tranquilidad, sabiendo que vamos a estar todos bien, ¿no? Y ha sido un reto, ha sido todo un reto para todos nosotros el no podernos reunir de muchas maneras, ¿no? Y personalmente les puedo decir, ha sido un reto el poder acostumbrarme, ¿no?, a hacer esto precisamente, a grabar y a poder expresarme de la manera correcta sin una audiencia de frente. No es algo que te enseñen en el seminario, por así decirlo, ¿no? Y nunca soñé ni pensé convertirme en youtuber, ¿no? Pero aquí estoy. Y es todo para gloria de Dios y edificación de la palabra. Pero ha sido todo un reto porque no podemos adorar juntos, porque no podemos cantar juntos, porque no podemos orar juntos. Y a lo mejor tú dices, bueno, pues sí, pero pues ya ni modo. Pero hay muchos que lo extrañan, lo extrañamos, ¿no? Yo creo que todos extrañamos ese momento en el que nos reunimos y adoramos a Dios colectivamente. Hay que orar para que eso pueda suceder pronto, pero aún así tenemos que seguir adorando a Dios, hablando de expresarlo con nuestras voces, con nuestras palabras, ¿no? Y tenemos que seguirlo haciendo, pero también tenemos que reconocer una realidad, y este tiempo de prueba va a sacar a la luz qué tan firmes estábamos en nuestra oración personal, en nuestra adoración personal, en nuestra lectura personal. Yo sé, y el otro día yo platicaba con una persona y decíamos, después cuando empiece a pasar la pandemia, lo que sea que dure, el tiempo que dure, va a salir a la luz quienes sí estaban firmes en el Señor, quienes se cimentaron en el Señor en el momento de la separación del colectivo, de la iglesia, de la familia, de las reuniones, y quienes no, quienes estaban dependiendo solamente de la predicación del domingo, de la adoración del domingo, de la oración del domingo, quienes solamente estaban por eso, ¿no? Y los que no estaban firmes no van a salir bien de esta, sino que se van a enfriar y se van a alejar. Y como pastores, pues obviamente tratamos de que eso no suceda, ¿no? Y damos las herramientas, por así decirlo, necesarias para que todos podamos estar firmes y cimentados, ¿no? Y es mi oración, es nuestra oración, que todos que pertenecemos a Sola Gracia podamos seguir firmes y cimentados en este tiempo de separación, ¿no? Pero entonces nuestra adoración personal es lo que nos lleva a una adoración colectiva, ¿no? No puedes adorar el domingo y los demás días de la semana vivir como si no fueras cristiano, ¿no? Tienes que estar adorando todo el tiempo, hablando de tu obediencia, pero también hablando de tus palabras, de tu voz, aún de tus canciones, de lo que escuchas, de lo que hablas, ¿no? Entonces eso es bien, bien importante. Y cuando haces eso, los 7 días de la semana, estás glorificando y santificando el nombre de Dios, lo estás engrandeciendo, ¿no? Y en tercer lugar, santificamos el nombre de Dios obedeciendo sus mandamientos. Al final de cuentas podemos leer, podemos orar, podemos adorar, podemos estar yendo los domingos a la iglesia o viendo la predicación los domingos y no seguir los mandamientos de Dios, no seguir los principios de la palabra. Y ahí ya pierde el sentido de todo lo que estamos haciendo. Dios no nos salvó para que fuéramos a un lugar a reunirnos con otras personas. Dios no nos salvó para que leyéramos un libro. Dios nos salvó para que fuéramos transformados en nuestra manera de pensar,
en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar. Y si tu adoración, si tu lectura, si tu oración no están causando que estés siendo transformado, entonces algo está pasando y hay un eslabón en la cadena que se rompió. ¿Sí? En esa parte de lo que lees, lo lleves a la práctica, lo lleves a hacerlo. Si no está sucediendo eso, hay algo ahí en medio que se rompió y que necesita ser restaurado. Y eso más adelante vamos a estarlo estudiando y vamos a saber cómo restaurar esa parte, ¿no? Que nos impide muchas veces llevar a la práctica lo que leemos o lo que oramos o lo que escuchamos, ¿no? Entonces tenemos que guardar los mandamientos de Dios. Y una vida de obediencia santifica, es decir, magnifica, glorifica el nombre de Dios. Y no estoy diciendo, y la palabra nunca dice que es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que morir a nuestro propio ser y vivir en Cristo y para Cristo y por Cristo. Tenemos que vivir la vida de Cristo en nosotros. Y no es fácil. Cristo lo expresa, le dice, toma tu cruz. De eso se trata. Toma tu silla eléctrica si estuviéramos en nuestro tiempo, ¿no? O toma tu inyección letal. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Toma tu instrumento de muerte y sígueme, ¿no? O sea, toma aquello que va a hacer que tu ser, tu persona caída, muera y que nazca la divinidad en ti, ¿no? O sea, la imagen de Cristo en ti. ¿Sí? No que nos convirtamos en dioses, no quiero que se malentienda eso, pero sí que la imagen de Cristo, el ser de Cristo va a vivir en nosotros, ¿no? Eso es lo que la palabra dice. Pero eso no es fácil, conlleva la muerte para que haya nueva vida. Y eso es algo de todos los días, Jesús lo dijo, todos los días, toma tu cruz y sígueme. Eso es, no es fácil, pero es lo mejor. Es lo que trae más satisfacción, es lo que trae más plenitud, es lo que trae más gozo, es lo que trae más paz. Y es lo que últimamente trae la presencia de Dios a nuestras vidas. Y por eso guardar los mandamientos de Dios santifica el nombre de Dios. En cuarto lugar, dando a conocer su evangelio a los cercanos y lejanos. Estamos llamados a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Estamos llamados a hablar de las maravillas que el Señor ha hecho. Y muchas veces vamos a poder compartirle a los que están cerca de nosotros, vamos a poder hablarle a aquellos que tienen la disposición de escucharnos, pero hay cientos y miles y miles de millones de personas que no han escuchado del Evangelio, a las cuales nosotros no vamos a poder llegar personalmente. Pero para eso están las personas que han sido llamados por Dios para llevar el Evangelio a las naciones. Y es nuestra responsabilidad apoyarlos. Así es que hay que orar, vamos a estar orando. De hecho, estamos orando ya, mi esposa y yo y algunos otros hermanos con los cuales hemos hablado esto, porque es necesario que comencemos a apoyar misioneros. ¿Sí? Tenemos algunos en mente y estamos orando por algunos y personalmente, y no lo digo por jactancia, pero personalmente apoyamos ya a algunos, ¿no? Pero como iglesia, como colectivo, como familia, como sola gracia, tenemos que empezar a apoyar misioneros, porque es nuestra responsabilidad predicar el evangelio a los cercanos y a los lejanos. Así es que como personas, como familias, como parejas, tenemos que predicar el evangelio, pero también como iglesia a los cercanos y también a los que están lejos. Y para eso están los misioneros que vamos a empezar a apoyar. Y al principio no van a ser muchos ni va a ser con mucho, pero yo estoy seguro que conforme el Señor nos dé el crecimiento en su tiempo y a su manera y conforme a su voluntad, vamos a poder apoyar a muchos otros misioneros que van a estar dando su vida metafóricamente, literalmente también, en el campo misionero para alcanzar a las naciones para Cristo. De esa manera se santifica el nombre de Dios también. Dando, yendo, orando, para que otros puedan conocer el nombre, el ser, el amor, la voluntad,
las obras de nuestro Dios perfecto, de nuestro Padre amoroso. Y en último lugar, santificamos el nombre de Dios cultivando una vida de devoción que nos impulse a la imagen de Cristo en nosotros. Y era lo que decíamos, ¿no? Tenemos que cultivar esa vida devocional, que si bien se trata de algo que hacemos por amor y por gratitud, también lo hacemos porque lo necesitamos, ¿no? Y lo hacemos porque sabemos que eso trae también bendición a nuestras vidas. Y eso santifica, trae gloria al nombre de Dios. Y entonces podemos saber que el nombre de Dios, como ha sido revelado, es un refugio para nosotros. Podemos correr a Él, podemos abrazarnos a Él y ser salvados y ser refugiados y ser socorridos cuando estamos en apuros, cuando estamos en dolor, cuando estamos en tristeza. Torre fuerte es el nombre del Señor, decía el salmista. Y entonces sabemos que la manera en que Él se ha revelado nos da a conocer su carácter, su ser, su manera de actuar, sus obras a lo largo del tiempo y en nuestras vidas. Y entonces santificar su nombre representa que Él es tan grande, Él es tan perfecto, Él es tan maravilloso, tan increíble, que aunque no necesita nada de nosotros, nos dice: yo deseo que tú vivas para mí. Y aunque eso no me va a dar ni quitar nada, es decir, no le va a dar ni quitar nada a Dios, sí nos va a dar mucho a nosotros. Y por su amor tan grande, Dios desea darnos eso, darnos lo mejor que tiene para nosotros. Y a través de santificar el nombre de Dios viene la bendición. La bendición, en primer lugar, de saber que Dios está siendo glorificado en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en las naciones. Y de ahí vienen todas las demás bendiciones que Dios trae cuando su nombre es glorificado. Dios dice que Él no se queda con nada de lo que recibe, es decir, no debe a nadie y paga honra a los que le honran. Me encanta eso, porque sé que cuando yo honro a Dios de corazón, con gratitud por lo que Dios ha hecho, Dios va a honrar eso y me va a honrar a mí, me va a bendecir y me va a mostrar su amor para gloria suya. Santifiquemos el nombre de Dios, glorifiquemos su nombre en nuestras vidas, en las que nos rodean, en las naciones, y vamos a ver cómo Dios va a obrar en nuestras vidas. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra, gracias por lo que haces, Señor, por nosotros y para nosotros, en nosotros, Señor. Magnifica tu nombre, glorifica tu nombre, Señor, y que nuestra vida pueda ser una completamente dedicada, Señor, a santificar tu nombre, a engrandecer tu nombre en las naciones, en nuestro lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, donde sea que estemos, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu nombre es un refugio al que podemos correr, Señor, y podemos encontrar ahí un hogar, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esto haya sido de edificación, de bendición, que también si es pues algo que les ha bendecido, que lo puedan compartir. Y recuerden, seguimos con nuestros devocionales de lunes a viernes, nuestro estudio de miércoles a las 7, estamos estudiando Gálatas. Y bueno, pues las mujeres también tienen su estudio los jueves, así es que vamos a seguir conectados hasta que podamos volvernos a reunir, y cuando nos volvamos a reunir nos podamos ver todos, estemos completos y nos vemos con mucho amor, mucho gusto para gloria de nuestro Dios. Hermanos, que Dios les bendiga.